ruego que me acompañen a que juntos leamos en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, el verso 31 al 34 y 41 al 46. Son algunos textos que hemos estado compartiendo, pero que también quisiera usar para introducir la enseñanza del día de hoy. Dice Jesús, este es Jesús el que está hablando. Es Jesús, Dios vivo y verdadero, hecho hombre por amor a nosotros. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Dios nos dice en su palabra a través de su Hijo amado Jesucristo que cuando el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo, venga en su segunda venida, en su gloria y con todos los santos ángeles con él, entonces, dice, se sentará en su trono de gloria, ya no como el manso Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para juzgar a toda la tierra, para juzgar a todos los habitantes que para ese entonces aún vivan en esta tierra. Y nos dice Jesús que serán reunidas delante de él todas las naciones, y ahí estarán gentiles y judíos, personas que se convirtieron a Dios durante el período, el tiempo de la gran tribulación, y los que rehusaron o no quisieron convertirse a Dios en ese tiempo. Y él, Jesús, apartará los unos de los otros como el pastor aparta o separa las ovejas de los cabritos. Y dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice que pondrá las ovejas a su derecha. La mano derecha entre los rabinos significa una señal de aprobación, o el poner a alguien a su derecha significa una señal de aprobación y de honra, de prominencia. Pero sin embargo, poner a alguien a su izquierda significa rechazo y desaprobación. Aquí también vemos que las ovejas están representando a los verdaderos discípulos de Jesucristo. Y hablo de verdaderos discípulos, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y los cabritos o las cabras son consideradas como símbolo de personas impías, como símbolo de personas blasfemas, rebeldes y pecadoras. Dice que el rey dirá a los de su derecha: venid, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Sin embargo, a los de la izquierda dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando pensamos en Jesús como el Dios de amor y misericordia, el que dejó el cielo y dejó la gloria y se hizo hombre para morir por nosotros, y vaya de qué manera murió en esa cruz. Y cuando escuchamos estas palabras que dirá a los de la izquierda, a los reprobados: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo creo que es importante, que vale la pena poner mucha atención a estas palabras.
Y más cuando dice que los de la izquierda irán al castigo eterno. Jesús, el Dios de amor hecho hombre, está diciendo que un grupo de personas irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A diferencia de muchos conocidos como los universalistas que piensan que todas las personas se van a salvar porque Dios es amor. Sin embargo, el Dios de amor hecho hombre, Jesús, nos está diciendo que un grupo de personas irán al castigo eterno, separados eternamente de la presencia de Dios. Un castigo eterno consciente, y que otros irán a la vida eterna. Ya hemos hablado que en la Biblia encontramos que existen solo dos lugares que van a ser el destino eterno de el espíritu y el alma de todas las personas al morir. Y estos dos lugares finales son el cielo y el infierno. Y aunque muchas personas no creen esta verdad, esta es una realidad. Esta es una realidad, y así como por el hecho de que las personas o algunas personas no crean en Dios, Dios no deja de existir por ello, así también por el hecho de que muchas personas no crean en que existe un cielo y un infierno. Es más, se atreven a decir que el infierno es aquí en la tierra. No por ello el cielo y el infierno van a dejar de existir. De modo que así como Dios es real, también el cielo y el infierno, como morada eterna del alma y el espíritu, también son reales. Y esta es la razón por la cual millones de personas buscan un acercamiento con Dios, busquen tener una relación personal con Dios a través de las diferentes religiones que hoy existen. ¿Para qué? Para ser perdonados de sus pecados. Puedo decir sin lugar a equivocarme que si realizáramos una encuesta en diferentes organizaciones religiosas y sus denominaciones, y preguntásemos a las personas: ¿por qué está usted aquí en este lugar? O bien, ¿por qué busca usted ese acercamiento con Dios? Estoy seguro que las respuestas serían muchas, pero la mayoría de las personas responderían algo así como: es que quiero ser salvo, o quiero alcanzar el perdón de Dios para ir al cielo. ¿Por qué razón? ¿Por qué responden esto? Porque lo que principalmente les motiva a venir a Dios no es Dios mismo, sino que es su deseo de ir al cielo, ese lugar que se ha descrito como un lugar de infinito gozo y de paz en presencia de Dios por toda la eternidad, en un estado consciente del alma. Y por cuanto no desean, ninguno desea irse al infierno. ¿Por qué? Porque entienden que ese lugar, el infierno, es un lugar no solo de terrible tormento, sino que además de ello van a estar separados eternamente de Dios. Y esto también, al igual que los habitantes del cielo, va a ser en un estado consciente del alma. Es por eso que hoy yo deseo compartir con ustedes una enseñanza cuyo título es una pregunta. Y es una pregunta que todos nosotros debemos responder. Y esta pregunta es: si el cielo y el infierno no existieran, vamos a suponer que no existieran. Si el cielo y el infierno no existieran, ¿aún usted estaría dispuesto o dispuesta a convertirse a Dios? La voy a repetir. Si el cielo y el infierno no existieran, ¿estaría usted dispuesto o dispuesta a convertirse a Dios? Y como punto de partida para esta enseñanza, yo deseo que meditemos en otra pregunta. ¿Cuál debe o debería ser el motivo principal que nos debería de llevar a convertirnos a Dios? ¿Cuál debería ser el motivo principal que nos debería de llevar a convertirnos a Dios? Y creo
que el motivo principal debe ser uno solo. El motivo principal debe ser uno solo, y este es amarle, y no por el interés a las añadiduras, no por el interés a las bendiciones, ni por temor al castigo, sino por lo que Dios es. Un escriba, un intérprete de la ley, le preguntó al Señor Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de todos? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí el Señor Jesús, cuando responde a este hombre: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tus fuerzas, está usando las palabras de Dios mismo, las cuales se encuentran en el libro de Deuteronomio, para manifestar al pueblo de Israel cuál era el deseo de Dios. ¿Qué era lo que Dios deseaba que ese pueblo hiciera con su persona? Permítanme leerles en Deuteronomio capítulo 10, verso 12, cuáles eran esas cosas que Dios mismo demandaba del pueblo de Israel. La primera, que temas a Jehová tu Dios. La segunda, que andes en todos sus caminos, es decir, que dirijas tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. La tercera, que le ames. La cuarta, que sirvas a Jehová tu Dios. Y la quinta, que guardes sus mandamientos. Alguien escribió: ellos, el pueblo de Israel, debería temer a Dios como un gran Dios y Señor que es, pero también deberían amarle como un buen Dios y Padre que es. Pero Dios no solo demanda ser amado, sino que también expresa a su pueblo Israel en ese entonces cómo es que Él desea que le amen. ¿Por qué razón? Porque en aquel entonces, al igual que hoy, muchas personas dicen: no, si yo amo a Dios, yo lo amo, pero realmente no lo aman. ¿Por qué no lo están amando? Porque no lo están amando como Él desea que se ame y como Él merece que se ame. ¿Y cómo es que Dios desea y merece que se ame? Bueno, ahí mismo en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, les leo: Dios le dice al pueblo: y amarás a Jehová tu Dios. No solo desde el mandamiento de amarle, sino dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin embargo, podemos ver que este deseo de Dios de ser amado y esta descripción que Dios mismo da de cómo quiere ser amado, no solo se limita al pueblo de Israel, sino también a toda la humanidad, a todos y cada uno de nosotros. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por cuanto Él establece a través del Señor Jesucristo como primer y gran mandamiento, como el más importante de todos, como ya leímos al inicio, no solo el amarle, sino cómo debemos amarle: con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esto significa que Dios no solo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas y el trono de nuestro corazón, sino que nuestro amor por Él debe ser único, debe ser exclusivo. Ahora, ¿qué significa amarle con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y fuerzas? Yo quisiera describir un poco de lo que significa para que aterricemos el concepto, para que no quede así en el aire. Amar a Dios con todo nuestro corazón significa que ninguna persona o cosa debe ser amada en este mundo como a Dios. Pues Dios debe ser amado sobre todas las personas y Dios debe ser amado sobre todas las cosas. Es más, el amor a Dios o el amor que debemos tener a Dios
no solo debe de ser mayor que las personas y las cosas, sino debe ser mayor que nuestras propias vidas. Pues deberíamos de estar dispuestos por ese amor a Él a abandonar o bien a hacer o aún padecer cualquier cosa que Dios nos pida con tal de que el nombre de Dios sea glorificado y para el bien mayor de los que nos rodean. Ahora, ¿qué significa amarle con toda el alma? Amarle con toda el alma, para que lo entendamos mejor, también puede traducirse amarle con toda nuestra vida. Amarle con toda nuestra vida. Y esto significa que por amor a Dios la persona está aún dispuesta a dar su propia vida si es necesario, si Dios así se lo pidiese. ¿Para qué? Para la honra y gloria de Dios y el mayor bien de las personas a su alrededor. Pero no solo dar su vida, sino que aún estar dispuesto a someterse a burlas, estar dispuesto a someterse a menosprecios, a rechazo de nuestros seres queridos, comenzando por los de nuestra casa. Pero también es estar dispuesto a perder todo tipo de comodidades o algunas comodidades si es necesario antes de negar a Dios o para no pecar contra Dios o bien para servir a Dios. Para servir a Dios en cualquiera de las diferentes formas que Él nos llame a servirle. Un ejemplo de personas que han amado a Dios con toda su alma, es decir, con toda su vida, son aquellos mártires que desde que comenzó o dio inicio la iglesia cristiana hasta hoy en día, han muerto por no negarle, han muerto por vivir una vida agradable a Él y por obedecer sus mandamientos y predicar su palabra. Ahora, ¿qué significa amarle con todas sus fuerzas? Significa estar dispuestos a poner todo nuestro esfuerzo. Nuestro mayor esfuerzo, ¿para qué? Para honrar y glorificar a Dios. Sacrificando nuestro tiempo, sacrificando nuestras comodidades, empleando nuestro dinero y empleando todos nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado, aún influencia si es que tenemos. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en este mundo, no importando lo que Dios nos llame a hacer. Ahora, ¿qué es amarle con nuestra mente? Amarle con nuestra mente significa, primeramente, que nosotros llevemos continuamente todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Es decir, que escudriñemos las Escrituras para ver cuál sería la voluntad de Dios y de Cristo para nosotros estando en X o Y circunstancia. Pero no solo es buscar la voluntad de Dios para nosotros, estando en X o Y circunstancia, para glorificarlo, para honrar su nombre, sino es hacer esa voluntad con gozo y con su ayuda. Así como también dedicar el tiempo necesario, haciendo a un lado los afanes cada día. ¿Para qué? Para poder estar en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios y así conocer más de Dios, conocer más de, las tres personas, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conocer sus atributos, conocer su carácter y conocer su voluntad. Yo quiero decirles que Dios prueba la sinceridad de nuestro amor. Muchas personas no saben esto y si lo saben pareciera que no lo creyeran. ¿Por qué? Porque no le están amando con este amor como Dios demanda ser amado, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y todas las fuerzas. Pero yo quiero que hoy entendamos y nunca olvidemos que Dios va a probar en todos y cada uno de nosotros la sinceridad de este amor que decimos tener por Él. Por lo tanto,
No basta, espero que entiendan que no basta con decirle a Dios, Señor, te amo, sí te amo y te amo Cristo. ¿No? En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 13, en el verso del 1 al 3, yo quiero que leamos Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 3, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anuncia diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Leamos juntos. Porque Jehová vuestro Dios os está probando. Oiga bien. Porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Probando para qué? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si usted no lo sabía, ya lo sabe. Para que se disponga a amar a Dios con un corazón puro, con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y habiendo visto lo que Dios espera y demanda de todos nosotros, ahora pasemos a responder la pregunta, ¿por qué debemos amar a Dios así? ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios es Dios. O sea, por lo que Él es. Él es Dios. Él es Dios. Y yo creo que el Señor Jesús no pudo ser más claro en su respuesta a este escriba o maestro de la ley al decirle, amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Y es que, amados y amadas, se hayan ustedes convertido a Dios o no, Él es Dios. Él es Dios y Él es tu Dios. Si tú no le quieres recibir como tu Señor y Salvador, es cuestión tuya. Pero Él no deja de ser Dios y Él no deja de ser tu Dios. Y un día toda rodilla se va a doblar delante de su presencia. Tu rodilla se va a doblar delante de su presencia. Y si no te has convertido a Dios, ahí le vas a clamar, Dios mío, ten misericordia de mí. Pero ya no servirá de nada. La primera razón por la cual debemos amar así a Dios es porque Dios es Dios. Punto. Y si no hubieran otras, mencionaré dos más, pero si no hubieran otras, este es suficiente. Debemos amar a Dios porque Dios es Dios. Y es nuestro Dios. Él es nuestro Jehová Adonai, que significa nuestro Señor o nuestro Señor de señores. Nuestro Jehová Adonai, que significa nuestro amo. Él es nuestro Jehová Elohim, que significa el Dios de infinita fuerza y poder. Él es nuestro Jehová Jireh, que significa nuestro proveedor. Él es nuestro Jehová Rafa, que significa nuestro Dios que sana. Él es nuestro Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte, quien nos da la victoria contra la carne, contra el pecado, contra el mundo, contra el yo y aún contra Satanás. Él es nuestro Jehová El Olam, que quiere decir el Dios eterno o el Dios de la eternidad. Él es nuestro Jehová El Roi, que significa el Dios que nos ve o el Dios que cuida de mí. Él es Jehová El Shaddai, el Dios todopoderoso. Él es Jehová El Elión, el Dios del cielo y de la tierra. Él es Jehová Shalom, el Dios de paz. Él es nuestro Jehová Sar Shalom, nuestro Jehová príncipe de paz. Y es nuestro Jehová el Shofet Haaretz, es decir, el Dios que juzga. Pero también es Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Pero aún siendo el Dios de los ejércitos, es el Dios que se acerca a nosotros por cuanto su presencia está aquí en medio de su pueblo. En segundo lugar, debemos amarle porque no solo es nuestro Dios, sino también nuestro Creador.
El salmista escribe allá en el Salmo 100, capítulo 100, verso 3, Él, hablando de Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y qué bueno sería recordar estas palabras inspiradas cada vez que nosotros querramos hacer nuestra voluntad. Cada vez que nos veamos tentados a hacer nuestra voluntad y amarnos a nosotros mismos más que a Dios, deberíamos de recordar o traer estas palabras a nuestra mente o hablar a nuestra alma y decirle, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es nuestro hacedor, por tanto, debo hacer su voluntad y debo amarle como Él se merece. Amén. Por cierto, todos los seres humanos fuimos creados por Dios, pero no solo fuimos creados por Dios, fuimos creados por Dios y para Dios. Entienda esto, fuimos creados por Dios y para Dios. Así como Cristo vino a esta tierra con un solo propósito, ¿y cuál fue? Dar su vida por todos nosotros y resucitar para nuestra justificación. Ese fue el único propósito con el cual Él vino. Claro, Él nos amó, Él nos sirvió, Él amó a la gente, sirvió a la gente, hizo milagros, predicó. Pero el principal propósito de la venida de Jesús a esta tierra fue el dar su vida en la cruz del Calvario para ser nuestro único y suficiente Salvador y resucitar al tercer día para nuestra justificación. Y de la misma manera que Jesús vino a esto, Dios nos creó para una sola cosa, para Él. No tenemos derecho a creer que podemos gobernar nuestras vidas y hacer con nuestras vidas lo que querramos. No, Él nos creó para Él. Y eso es importante que nunca perdamos de mente o nunca lo perdamos de vista y siempre lo tengamos en mente. Y Él nos creó para amarle en primer lugar y para adorarle en espíritu y en verdad, para vivir para Él agradándole en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, obedeciéndole, sirviéndole y predicando las buenas nuevas de salvación que son en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. En la primera epístola universal del apóstol Juan, en el capítulo 4, en el verso 10, leemos: en esto consiste el amor. Yo quiero que nos imaginemos a este hombre, a Juan, el apóstol, ya mayor. Este hombre ya tendría unos 90 y tantos años de vida. Ya estaba en los últimos años de su vida. Este hombre ya ha vivido probablemente 60 años de su vida cristiana. Han pasado quizás 60, 70 años, no lo sé, probablemente 70 años desde que él conoció al Señor Jesús y caminó con Él en esta tierra como su discípulo. Y con la madurez que da la edad y la madurez espiritual que Juan ha adquirido a lo largo de todos estos años, ya siendo anciano, Juan dice, inspirado por Dios, dice: en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? En que Dios nos conceda todo lo que pedimos, en que Dios nos bendiga ahora y siempre, y luego al morir nos lleve a su gloria. Así dice Juan. Dice, no dice así, dice: en eso consiste el amor, en que seamos prosperados económicamente, abundantemente, porque somos hijos del Rey, porque somos cabeza y no cola. ¿Así dice? No dice así, dice: en esto consiste el amor, y está hablando del amor de Dios por nosotros. ¿En qué? Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Juan está diciendo, nadie lo amaba, ninguno de nosotros lo amábamos, sino que Él nos amó a nosotros. Y en su gran amor, cuando no le amábamos, Él envió a su Hijo en propiciación, en pago. ¿Por qué? Por nuestros pecados.
Y aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo no sé si usted ha pensado en el hecho de que Dios no solo nos amó primero, sino que nos amó cuando no le amábamos. Piénselo. No solo nos amó primero, nos amó cuando no le amábamos. Nos amó cuando vivíamos para amarnos a nosotros mismos, para amar nuestros pecados y los deleites temporales que nuestros pecados nos daban, para amar al mundo y las cosas del mundo. Ahora, si Él nos amó primero y nos amó cuando no le amábamos, ¿por qué Dios nos amó? ¿Por qué nos amó primero? ¿Por qué nos amó cuando no le amábamos y cuando no lo merecíamos? Creo que existen muchas razones por ello o para ello, pero creo que la más importante de todas es porque es parte de su ser. Es parte de su ser. El amor es uno de los atributos de Dios y una característica fundamental de su naturaleza divina. En la Biblia, Dios se describe como Dios de amor. Dios se presenta a nosotros como Dios de amor. Sí, es cierto, es santo, santo, santo. Pero Él se manifiesta también y se presenta a nosotros, se revela a nosotros como Dios de amor. En la Biblia leemos, Dios es amor. Su naturaleza divina es amor. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de la ciudad de Corintos, en 2 de Corintios capítulo 13, verso 11, dice, y el Dios de paz, ¿y de qué? Y de amor. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y el apóstol Juan escribió, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Es amor. Por eso es que nos ha amado cuando no lo merecíamos, cuando ni le amábamos siquiera. Primeramente, porque Él es amor. Y por cuanto Dios es amor, y aquí la palabra en griego para amor es la palabra ágape, el amor perfecto. Y por cuanto Dios es amor, este amor ágape, este amor perfecto, este amor verdadero, tiene su origen en Dios. Y para que una persona ame con ese amor ágape, el cual por cierto se describe ahí en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13, es necesario que este amor de Dios sea derramado en las personas en el mismo momento en que se convierten por el Espíritu Santo que les ha sido dado. Si no es así, es imposible amar con este amor. Es imposible amar con este amor que se describe en 1 Corintios 13, porque este es el amor verdadero, el amor perfecto, el amor de Dios, el amor que fluye de Dios. El apóstol Juan nos dice allá, para los que les gusta anotar, en 1 de Juan capítulo 4 verso 7, en la parte final del verso dice, el amor es de Dios. Otras versiones de la Biblia lo traducen, el verdadero amor procede de Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿cómo es este amor que procede de Dios? ¿Cómo es este verdadero y perfecto amor que procede de Dios? En primer lugar, Dios lo describe en su palabra como un amor que es grande. En Efesios capítulo 2, verso 4, el apóstol Pablo nos dice al respecto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oiga bien lo que dice el apóstol. Pero Dios, que es rico en misericordia,
Dice, por su gran amor con que nos amó. ¿Y cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es el amor de Dios? Como dice el canto de niños, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Estoy seguro que lo han oído y lo hemos cantado. Y este amor es tan grande que el apóstol Juan, aún inspirado por Dios, no encontró palabras para describir la grandeza de este amor de Dios por nosotros, limitándose a decir nada más, porque de tal manera, de tal magnitud amó Dios al mundo. ¿Y por qué es grande este amor de Dios para con nosotros? ¿Por qué es grande? Voy a nombrar 3 de ellas. La primera, porque como decíamos, Dios mismo es la fuente de este amor y no hay nadie ni nada más grande, más glorioso, más majestuoso que Dios. No hay nada ni nadie, entiéndalo, más grande, más glorioso, más majestuoso que Dios. La segunda razón de por qué este amor es tan grande es por el gran precio que Dios ha pagado para que podamos estar con Él y disfrutar de ese gran amor. Y ese precio tan alto que Dios pagó para que pudiésemos estar con Él y disfrutar de su amor fue ni más ni menos que enviar a su Hijo amado, a Jesucristo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a morir en nuestro lugar para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados con su sangre. Adam Clarke, un hombre de Dios de Inglaterra, ya por los años 1700, escribió: el infinito amor de Dios es el fundamento de nuestra salvación. Y con respecto a nosotros, dice Clarke, ese amor asume la forma de misericordia. Y esa misericordia provee al Salvador, que es el Señor Jesucristo. Y la tercera razón por la cual ese amor es tan grande es porque debemos pensar a quienes ha manifestado ese amor. Es decir, la grandeza del amor de Dios también se valora por a quienes ha manifestado Dios este gran amor. Y es que se ha manifestado abundantemente sobre personas que no solo no le amábamos, sino que nos habíamos convertido en ¿qué? En enemigos de Él. Fíjate, ese amor Dios lo ha derramado sobre personas que no solo no le amábamos, sino que nos habíamos convertido en sus enemigos, declarándole en nuestra rebeldía la guerra. Y viviendo en rebeldía continua, vivíamos en un estado de ¿qué? De guerra continua contra Dios. Y deja que no le amábamos, sino que éramos sus enemigos, sino que además de eso, de no amarle y de ser sus enemigos, le lastimábamos. Le ofendíamos. ¿Cómo? Viviendo en nuestros pecados, viviendo una vida egoísta, viviendo una vida rebelde, una vida llena de ingratitud para con Dios. ¿Qué otra característica nos dice Dios en su palabra acerca de su amor? Además de que es grande. ¿Y por qué es grande? Nos dice en segundo lugar que el amor de Dios es eterno. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, verso 3, un verso que me encanta mucho.
Dios nos dice a través del profeta Jeremías: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, ¿qué dice aquí? Con amor eterno te he amado. Qué precioso. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Y este amor, amados y amadas, es eterno por cuanto Dios nos ama con este amor desde que Dios es Dios. O sea, desde siempre. Desde que Dios es Dios, pero no solo desde que Dios es Dios, sino para siempre. Es decir, nos ama desde siempre y para siempre. Y por cuanto este amor es eterno, podemos decir que su amor también es constante. En otras palabras, Dios nunca, entienda eso, nunca va a dejar de amarnos. Dios nunca va a dejar de amarle a usted, ni Dios nunca va a dejarme a mí de amarme. Usted y yo podemos dejar de amarle. Usted y yo podemos dejar de amarle, pero Dios nunca nos va a dejar de amar. ¿Por qué? Porque el amor es parte de su naturaleza divina. Y Dios, nos dice en su palabra, no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios ni una milésima de segundo, entiéndalo, ni una milésima de segundo Dios va a dejar de ser Dios. Y como Él no puede dejar de ser Dios, Él no puede dejar de ser amor y Él no puede dejar de amar. Por eso su amor es eterno, es constante. En otras palabras, su amor no tiene fecha de vencimiento, vaya. No tiene fecha de vencimiento. Su amor también, al ser eterno, es un amor que nunca deja de ser, por cuanto se mantiene firme en toda circunstancia. Como decíamos, no puedes ni debes preocuparte porque Dios te deje de amar algún día. Es más, mientras preparaba este mensaje, se me venía a la mente que aun cuando Dios condene, óigalo bien, aun cuando Dios condene al pecador al castigo eterno del infierno, su gran amor por él no habrá cambiado. Y su gran amor por él no habrá disminuido en absoluto. En tercer lugar, podemos afirmar como parte de las características del amor de Dios, además de que es grande y eterno, que es un amor paciente, y eso lo hemos experimentado todos nosotros, como Dios ha sido paciente con nosotros día tras día, mientras rechazábamos su amor, su Salvador y su grande salvación. Es un amor paciente, pero no solo es paciente, es bondadoso. ¿Por qué razón? Porque estas son las características del amor ágape con que Dios nos ama a todos. Y algo muy importante es que este amor que es grande, este amor que es eterno, este amor que es paciente y bondadoso, Dios lo manifiesta a los suyos, a sus discípulos, a todas aquellas personas que se han convertido a Dios verdaderamente, a todas aquellas personas que han nacido de nuevo. En la Biblia lo podemos leer allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 27, cuando el Señor mismo dice a sus discípulos: pues el Padre mismo os ama. Yo quisiera que nos imaginásemos cómo se sintieron aquellos discípulos reconfortados cuando Jesús les dice que el Padre mismo os ama. Y dice: yo rogaré por vosotros. ¿Por qué? Porque el Padre mismo os ama. Y otra versión de la Biblia lo traduce: ya que el Padre mismo los ama profundamente. Aquí vemos cómo los discípulos de Cristo son los hijos amados del Padre, son los hijos amados de Dios. En el Evangelio según San Juan también, en el capítulo 17, verso 23, Jesús, orando al Padre por sus discípulos, dice al respecto: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has
amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo quiero repetirlo para que observemos una frase. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. No solamente Jesús está diciendo que Dios el Padre ama a los suyos, a sus discípulos, sino fíjense cómo los ama. Dice, como también a mí me has amado. O los amas tanto como me amas a mí. Catesby Paget, una escritora de himnos inglesa, escribió en una de las estrofas de su himno titulado Una mente en perfecta paz con Dios, acerca de esta verdad de que no solo Dios ama a sus hijos, sino que los ama tanto como ha amado a Cristo. Una verdad que la impactó profundamente al grado de plasmarla en este himno, Una mente en perfecta paz con Dios, en donde una de sus estrofas dice, tan amada por Dios, que más amor no puede haber. El amor con que al Hijo ama, este es su amor por mí. Yo creo que esta debería de ser la manera de pensar de todo cristiano, de todo verdadero creyente, la misma de Catesby Paget. Tan amada, deberíamos de sentirnos tan amados por Dios, que más amor no puede haber. ¿Por qué? Porque con el amor que Dios ama al Hijo, ese es su amor por mí. Yo no sé si usted había pensado en eso, pero si usted es cristiano, cristiana, a partir de ahora piensa en esto y viva a la luz de esta verdad. Viva a la luz de esta verdad. Ahora que usted ha conocido esta verdad, que Dios le ama, y no solo le ama, sino con el amor, el mismo amor o un amor semejante con el que ha amado a su Hijo. Esto espero que le lleve a decir como el apóstol Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido, como usted ahorita está conociendo esta realidad, esta verdad. Pero no solo dice nosotros hemos conocido, dice y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. O bien, como algunas versiones lo traducen, nosotros sabemos, y espero que usted pueda decir esto si es cristiano o cristiana verdadero, y nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto, dice, nuestra confianza en su amor. Pero Dios no solo manifiesta este amor por sus hijos, por increíble que parezca, también Dios manifiesta este amor a los pecadores, a aquellas personas que egoístamente, fíjese bien, a aquellas personas que egoístamente han decidido vivir de manera consciente y voluntaria para ofenderle, para lastimarle, viviendo en rebeldía, viviendo en una vida de práctica de pecado. Para ellos Dios también ha manifestado y derrama este mismo amor, no un amor menor para con los suyos, este mismo amor. Juan nos lo dice cuando afirma, porque de tal manera, con un amor que no puede medirse, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y aquí cuando habla del mundo está incluyendo a toda la humanidad, aunque es necesario decir que Dios no ama los pecados de los hombres, ni este sistema espiritual, mundano, diabólico. Pero, aunque no ama el pecado de los hombres, ni este sistema espiritual, mundano, diabólico, Dios sí ama a las personas. Y en su gran amor les da una oportunidad cada día. ¿Para qué? Para que sean salvos.
En Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 8, leemos lo que Dios nos dice al respecto. Dice, mas Dios muestra su amor ¿para con quién? Para con nosotros. ¿Y de qué manera lo manifiesta? En que siendo, ¿qué dice aquí? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nos amó. Y vaya de qué manera nos amó, que envió a Cristo ¿a qué? A morir por nosotros, dice el apóstol Pablo. Y ahora sí. Primera de Juan capítulo 4 verso 9 leamos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos con Él. Yo creo que el amor de Dios se manifiesta cada día en todos y cada uno de nosotros de diferentes formas. ¿Por qué? Porque sus misericordias, fruto de su amor, son nuevas cada mañana, cada día, ¿sí o no? Y todos podemos aquí dar testimonio de cuán grande ha sido su amor a través de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Sin embargo, estoy seguro que la más grande manifestación del amor de Dios para con todos y cada uno de nosotros es lo que acabamos de leer. Es el hecho de que Él haya enviado a su Hijo amado, a Jesús, a morir por nosotros cuando éramos pecadores. Cuando no lo merecíamos, cuando no merecíamos que Dios enviara a su Hijo amado a morir por nosotros en nuestro lugar para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, pero tampoco cuando Dios estaba obligado. Y digo esto porque muchas personas piensan que se merecen, aún viviendo en pecado, ofendiendo y lastimando a Dios, que se merecen el amor de Dios. Se merecen que Dios haya enviado a su Hijo amado en quien Él se complace para morir por ellos en su lugar. Y no solo creen que se lo merecen, sino que creen que Dios está obligado a hacerlo por ellos. No es cierto. Ni ellos se lo merecen, ni ustedes se lo merecen si no se han convertido a Dios y siguen viviendo en su vida de pecado, rechazando a Dios, rechazando al Salvador y rechazando la salvación. Ni Dios está obligado a salvarlos. ¿Por qué? Porque Dios no los mandó a pecar. ¿O sí los mandó a pecar? A mí Dios no me mandó a pecar. Cuando yo vivía en mis delitos y pecados, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Dios nunca me mandó a pecar. Al contrario, cuando pecaba, Dios a través de mi conciencia me decía, está mal, está mal, está mal. Y luego venía un remordimiento hasta que finalmente vino un ¿qué? Un verdadero arrepentimiento a mi vida y una salvación muy grande. Creo que la manifestación más grande de su amor es que Él haya enviado a su Hijo amado Jesús a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que, como nos dice el apóstol Juan, para que vivamos por Él, para que vivamos por Jesús, al reconciliarnos Dios con Él mismo por la sangre de su Hijo y así restaurar de esta manera esa relación personal que estaba rota entre el pecador y Dios a causa de todos los pecados cometidos contra Dios y su prójimo. Pero no solo eso. También Él manifiesta su amor haciéndonos sus hijos y sus hijas. Además de perdonarnos, nos hace sus hijos y sus hijas. El mismo apóstol Juan nos dice al respecto en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, algo que quizás muchos hemos leído, pero que siempre creo vale la pena leerlo de nuevo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Óigalo bien, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y algunas versiones añaden, y lo somos. Y lo somos. Y amados y amadas, cuando yo leo este verso de mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados o hechos hijos de Dios, no puedo evitar pensar que ya Dios nos había amado suficiente. O ya Dios nos había amado lo suficiente al enviar a su Hijo Jesucristo al morir por nosotros, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes?
Nos había amado lo suficiente ya, sin Él estar obligado y sin nosotros merecerlo, al enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros en nuestro lugar en la cruz, ¿sí o no? Claro. Es más, creo que no solo nos había amado lo suficiente al enviar a su Hijo amado a morir por nosotros en la cruz, sino al perdonarnos todos nuestros pecados por la fe que es en su Hijo. Sin embargo, su gran amor, yo quiero que todos entendamos esto. Su gran amor va más allá, porque además de enviar a su Hijo amado a morir por nosotros y además de perdonarnos, Él hizo algo que no necesitaba hacer. Él ya con haber enviado a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y perdonarnos, ya eso hubiese sido suficiente, ¿sí o no? Pero ¿saben qué hizo? Dice que nos hizo sus hijos y ¿qué? Y sus hijas. O sea, envía a su Hijo amado a morir por nosotros en nuestro lugar, nos lava y nos limpia con su sangre, nos perdona, nos salva, y por si esto no fuese suficiente, Dios en su gran amor, en su eterno amor, en su paciente y bondadoso amor, nos hace sus hijos y sus hijas. Piénselo, piénselo. Y yo puedo decir sin temor a equivocarme que un amor tan maravilloso, un amor tan maravilloso debería de atraer nuestros corazones a Él como respuesta. Un amor tan maravilloso debería de seducirnos a amarle como respuesta a su amor. Debería de llevarnos a decir como el profeta Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Me sedujiste. Amén. Y finalizo diciendo que amar a Dios primeramente por lo que Él es, por lo que Él es, y por su gran amor para con cada uno de nosotros, debería de ser la única razón que debería movernos a convertirnos a Él, aunque no hubiera cielo. Y aunque no hubiera infierno, lo repito. Amar a Dios por lo que Dios es y por su grande amor por nosotros debería de ser la única razón que debería de motivarnos, de impulsarnos a convertirnos a Él, aunque no hubiera cielo y aunque no hubiera infierno. Como bien lo expresa un soneto anónimo, por cierto, que dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor de tal manera, muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar, dice aquí el autor del soneto, no me tienes que dar, no me tienes que dar porque te quiera. Pues aún lo que espero, porque aunque lo que espero no esperara, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y usted, querida persona que hoy nos acompaña, ¿qué le mueve a estar aquí? ¿Qué le mueve a venir cada domingo? ¿Qué le mueve a buscar esa relación personal con Dios? ¿Qué le mueve?
Yo pregunto, si no existiera cielo ni infierno, ¿aún usted así vendría a Él para entregarle su vida? Si no hubiera cielo ni infierno, ¿aún usted vendría a Él para entregarle su vida? Para entregarle su vida, para amarlo con todo su corazón, con toda su alma, su mente y sus fuerzas, y para vivir para Él, agradándole en todo lugar, en todo momento y circunstancia, obedeciéndole, es decir, haciendo su voluntad, honrándole y adorándole y sirviéndole, dándole el primer lugar en su vida. Yo le ruego que sea honesto. Yo le ruego que sea honesta, que sea sincero y sincera al responder esta pregunta. Y quiero que sea honesto y honesta con usted mismo, con usted misma y con Dios al responder esta pregunta. Si no existiera cielo ni infierno, aún así vendría a Él para entregarle su vida, para amarlo, para vivir para Él agradándole en todo, para honrarlo, para hacer siempre su voluntad, para servirlo. Yo ruego a Dios que sea el amor de Dios, que sea la persona de Dios primeramente, y el amor a Dios, la fuerza que le atraiga. La fuerza que le atraiga a venir a Él para convertirse a Él. Para convertirse a Él primeramente y luego vivir para Él. Amén. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por hacernos entender que aunque no exista cielo ni infierno, debemos convertirnos a ti por lo que tú eres y por todo lo que nos has amado. Señor, yo ruego que las personas que aún no se han convertido a Dios lo hagan como decía el escritor de este soneto, no lo hagan no por el cielo que tú has prometido, ni por ese infierno tan temido. Lo hagan por ti, por tu amor, por lo que tú has hecho al enviar a tu Hijo amado Jesús, y por lo que Jesús ha hecho al morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y que les mueva a convertirse, el ver a Jesús ahí clavado en una cruz y escarnecido, el ver ese cuerpo tan herido, el ver sus afrentas y su muerte. Yo te pido, Señor, que en fin les mueva tu amor y solo tu amor, de tal manera que aunque no hubiera cielo te amaran y aunque no hubiera infierno te temieran. Padre, yo te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén.